Hola a todos. Hoy es lunes 15 de diciembre de 2025 y nuestro querido amigo, el profesor Mohammad Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor Marandi. Hola Nima, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer. Estaba pensando en otra cosa. Profesor Marandi, permítame empezar por lo que ocurrió en Australia, en la playa de Bondi, el ataque contra la comunidad judía. Los dos atacantes fueron identificados como padre e hijo. Y después, durante y tras los ataques, empezaron a culpar a Hezbollah, luego a Hamas y después a Irán. Todo gira en torno a Irán y a lo que Irán está apoyando, los actos de resistencia. ¿Cuál es su interpretación de lo que sucedió en Australia? What is your understanding of what has happened in Australia? From the information that we have, Según la información que tenemos, el hijo, el tirador, estaba vinculado a una institución salafista wahhabí. Eso lo hace por definición hostil hacia Irán y hacia toda la resistencia, incluido Hamas, porque sabemos que el ISIS siempre ha sido hostil hacia Hamas. Han atacado a Hamas en distintos lugares. Disculpe. Así que creo que esto deja muy claro que personas así que odian a Irán, los wahhabíes, como usted sabe, el ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram y sus afiliados, consideran a los chiíes como no musulmanes y merecedores de la muerte. Su foco de odio siempre ha sido la resistencia a Irán, no los israelíes. Tradicionalmente, han estado estrechamente asociados con agencias de inteligencia occidentales. closely associated with Western intelligence agencies. Wahhabism and Salafism in general. El wahhabismo y el salafismo en general, el salafismo en un sentido más amplio, eran ideologías muy oscuras que existían en partes de la península arábiga, como Najd. Y Qatar, por supuesto, es un régimen wahhabí. La mezquita central allí es la mezquita de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Arabia Saudí siempre ha sido una patrocinadora del wahhabismo. Debido a su inmensa riqueza en petróleo y gas, durante las últimas 4 décadas y media o un poco más, han estado difundiendo este ideología. Y Occidente utiliza la usó en Afganistán contra la Unión Soviética, contra India, contra Rusia, contra Siria y así sucesivamente. Libya, they used it against Syria and so on. And the attacks on 9/11. Y los atentados del 11 de septiembre fueron perpetrados por personas de esta misma corriente de pensamiento, aquellos que seguían la misma ideología que Al-Qaeda. Así que está muy claro que estas organizaciones, estas instituciones religiosas, culturales y políticas tienen afiliaciones muy definidas, son bien conocidas por Occidente y han cooperado con él operativamente en muchos frentes. De hecho, el llamado presidente de Siria es un salafista, ¿verdad? Así que él y su grupo, ISIS y Al-Qaeda, están orientados hacia el salafismo y el wahhabismo. Por tanto, cuando vemos que este ataque tuvo lugar, lo primero que viene a la mente es que evidentemente no tiene nada que ver con Irán y de todos modos no lo tendría. Irán no hace ese tipo de cosas. Son Estados Unidos y Occidente quienes llevan a cabo ese tipo de asesinatos. Nuestros científicos son asesinados, nuestros ciudadanos son asesinados, y se utilizan estos grupos para realizar atentados con bombas en Irán. En los últimos años, han llevado a cabo 2 grandes ataques en Shiraz, matando a un gran número de personas en la ciudad de Shiraz. Pero aún peor fue el atentado con bomba en Kerman, donde murieron muchísimas personas. Estos ataques fueron perpetrados por grupos extremistas. Y como he dicho, el apoyo financiero a estos grupos proviene de la región del Golfo Pérsico. Es evidente. La riqueza del gas y del petróleo está detrás de su existencia. De otro modo, en el mundo islámico de hace 50 años, realmente no tenían ningún lugar. Solo gracias a la riqueza han podido desplazar a muchos de los eruditos suníes tradicionales y obtener una posición sólida. Ha sido a través de la riqueza y del apoyo de las agencias de inteligencia occidentales. Así, en Siria, la guerra sucia, con la ayuda de Erdogan y la financiación procedente del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, Qatar y otros, muchos de ellos personas adineradas del sector privado,
pero todos con el pleno conocimiento de las agencias de inteligencia, tanto regionales como occidentales, estaba financiando a estos grupos terroristas en Siria. Y por supuesto, se extendieron a Irak. And of course, they went into Iraq, they went into Lebanon, they carried out many attacks. Entraron en Líbano y llevaron a cabo muchos ataques. Boko Haram es lo mismo. La ideología es la misma. Todos estos grupos diferentes, está claro de dónde vienen. Así que cuando los medios australianos intentan culpar a Irán, saben exactamente cuál es la realidad. Saben que esta ideología proviene de sus amigos y que los propios regímenes occidentales se han beneficiado de ellos. Cuando se observa Chechenia y la guerra sucia que Occidente llevó a cabo allí, el steps and resmos personas. Incluso ahora en Yemen, en stewart warwars to bopos contra en Sarawak, en ten sokavara en Sarawak, ebo yipstri sañi. To undermine Ansar Allah over the years. And then that raises a second question. Y eso plantea una segunda pregunta. Estos grupos están tan profundamente infiltrados por agencias de inteligencia de la región del Golfo Pérsico, agencias de inteligencia occidentales y, por supuesto, la inteligencia israelí. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo es posible que no supieran que este padre y su hijo se estaban moviendo en esa dirección, especialmente teniendo en cuenta su pasado? De nuevo, aún no conozco todos los detalles. Lo sabremos, supongo, si nos lo permiten. Pero al parecer tenían información sobre esas inclinaciones, esas tendencias o simpatías hacia el ISIS en el pasado. ¿Cómo es posible que no lo supieran? ¿Cómo es posible que no lo detuvieran? ¿Estuvo el Mossad implicado? Was Mossad involved? Because at the end of the day, who benefits from this crime? Porque al final del día, ¿quién se beneficia de este crimen? ¿Se benefician los palestinos? Por supuesto que no. ¿Se beneficia la resistencia? Definitivamente no. De hecho, Australia fue uno de los países donde vimos enormes protestas anti-israelíes, enormes protestas contra el genocidio. Y eso es algo que enfadó mucho a Netanyahu. Por eso amenazó a Australia. Así que el único país, o más bien el único régimen que se beneficia de esto, es el régimen israelí. No estoy diciendo que lo hicieran, pero si se van a señalar culpables en alguna dirección, la única dirección que tiene sentido es el Mossad. Sabes, cuando hablamos de los actos de resistencia de Irán, quieren presentar a Irán, concretamente a Irán, como antijudío. Pero mira lo que Netanyahu e Israel han hecho durante más de 2 años de genocidio en Gaza. ¿Quién es más antijudío, en tu opinión? ¿Es Irán o es Israel por lo que están haciendo? Israel by what they're doing? Well, I think it's quite clear that Netanyahu, this Polish... Bueno, creo que está bastante claro que Netanyahu, este primer ministro polaco del régimen, ha estado afirmando, él y su gente lo han estado afirmando durante todo este periodo e incluso antes, que las acciones de este régimen genocida son las acciones de los judíos. Está diciendo que nosotros, el régimen, representamos al judaísmo y al pueblo judío. Así que básicamente, esos millones de judíos, sea cual sea su número, que se oponen a la guerra, que se oponen al genocidio, que se oponen a este holocausto, que se oponen al sionismo, están siendo acusados por Netanyahu de formar parte de este genocidio. Así que, si esto es antisemitismo, entonces en primer lugar, él es por supuesto un antisemita, porque los palestinos son semitas. He is of course an anti-Semite because the Palestinians are the Semites. He himself is Polish. He's an Ashkenazi Jew. He has nothing to do with Él mismo es polaco. Es un judío askenazí. No tiene nada que ver con la región. Así que, para empezar, es un antisemita. Pero si dijéramos que los judíos del mundo son todos semitas, que no lo son, entonces él es el mayor antisemita, el mayor enemigo. Él y todo el establecimiento político del régimen, el régimen sionista, son los antisemitas, porque básicamente afirman que todos esos judíos de la región y del mundo apoyan el holocausto. Ahora bien, ¿cuál es la situación de Irán? Incluso antes de la revolución, cuando el imán Khomeini comenzaba su lucha, hizo una clara distinción entre el sionismo y el judaísmo. He made a clear distinction between Zionism and Judaism. And after the revolution, right after the revolution, it was a very Y después de la revolución, justo después de la revolución, fue un movimiento muy popular,
con protestas en las calles durante meses en todo el país, enormes manifestaciones. El régimen colapsó. Poco después, Irán eligió a personas para redactar una constitución. En esa constitución, las minorías tienen diputados en el parlamento, independientemente de su número. Así, diferentes sectas cristianas, zoroastrianos y judíos tienen parlamentarios. Los judíos en Irán tienen un miembro del parlamento. Podrían tener más si un candidato judío fuera elegido en otro lugar, pero se les garantiza al menos un escaño en el parlamento. Y ahora mismo, mientras hablamos, tenemos un diputado judío. Tenemos sinagogas en Teherán. We have synagogues in Tehran. Recently, friends such as Recientemente, amigos como Max Blumenthal, que ha estado en tu programa, han visitado numerosas sinagogas en Irán. Creo que hizo un documental, vi una parte, no todo, pero publicó una película sobre su viaje a Irán, donde visitó varias sinagogas. Hay restaurantes kosher en Irán, y una cosa que mencionó George Galloway cuando visitó Irán hace unos meses fue que fue a una sinagoga e hizo un comentario muy interesante. Creo que fue en el artículo que publicó mientras visitaba la sinagoga, o quizá lo dijo en otro lugar. Pero dijo que no hay nadie frente a las sinagogas, ninguna presencia policial. ¿Por qué? Porque nadie atacaría jamás una sinagoga en Irán. Nadie atacaría jamás una iglesia en Irán. Simplemente no ocurre. Recientemente, alguien muy cercano a mí entró en una tienda para comprar ropa infantil, y el dueño era judío, llevaba su kipá y vendía sus productos. Entonces, ¿quién es el antisemita? ¿Los sionistas? ¿Son ellos los antisemitas o los iraníes? Los iraníes siempre han dicho que el régimen israelí debe ser desmantelado y que judíos, cristianos y musulmanes deben poder vivir juntos como seres humanos iguales en Palestina. Los palestinos que han sido expulsados de sus hogares, porque ya sabes, la mayoría de la gente en Gaza son refugiados. No vivían en Gaza, estaban en Palestina. Fueron expulsados a Gaza. Hay millones en Jordania, millones en Líbano y Siria, así como en Egipto y en una diáspora más amplia. Todo lo que Irán dice es que estas personas han sido expulsadas de su tierra, tienen derecho a regresar. Y judíos, musulmanes y cristianos deberían vivir uno al lado del otro, en igualdad de condiciones en toda Palestina. Pero lo mismo ocurre con los cristianos. ¿Dónde están más seguros los cristianos? En Palestina, donde son atacados, insultados y asesinados constantemente y donde les roban sus bienes. O en Irán, donde tienen iglesias en Teherán. Tú has estado, conoces Teherán. Hay iglesias por toda la ciudad de distintas confesiones. Hay una iglesia ortodoxa junto a la embajada griega. Hay muchas iglesias armenias. Hay iglesias por toda la ciudad. Así que, de nuevo, en Irán, probablemente hayas oído la noticia. No es una gran noticia allí porque es algo normal, pero cerca de la principal iglesia armenia se inauguró recientemente una nueva estación de metro. Se llama Santa María y tiene imágenes cristianas en su interior. Yo no he estado dentro, pero he visto vídeos. Es muy hermosa. Para los iraníes, Jesucristo es rey, es un profeta infalible para los musulmanes. Y Santa María, bueno, incluso tenemos una sura en el Corán que lleva su nombre. Así que la situación de los cristianos en Irán es mucho mejor que la de los cristianos en Palestina. La forma en que los sionistas difaman a los judíos es completamente opuesta a cómo se representa y se trata a los judíos en Irán. Por eso, en Irán viven con total seguridad y protección. Cuando ocurre algo así, mucha gente pregunta, ¿quién va a beneficiarse de eso, de este tipo de actividades? Y si recordamos, en la década de 1950, en Irak, hicieron el mismo tipo de atentados contra el pueblo judío allí. En aquellos tiempos, intentaban expulsar a la comunidad judía. Ahora sabemos lo que está ocurriendo en Israel. Dicen que el pueblo judío en Israel no está seguro, mientras que por otro lado, el gobierno de Netanyahu afirma que todo está bien y que están haciendo mucho por el pueblo judío en Israel. Pero, ¿realmente quieren empeorar la situación de los judíos en la diáspora? Los llaman judíos en la diáspora,
pero los judíos en Australia y en otros países dicen, ni siquiera están seguros en Australia. Tienen que ir a Israel. Y esto es lo que dijo Evi Shalem, el historiador israelí, sobre lo que ocurrió en Irak. Antes de la aparición del Estado de Israel en 1948, había un gran número de judíos viviendo en el mundo árabe, alrededor de 800,000. Había judíos en Líbano, Siria, Egipto e Irak. La comunidad judía de Irak era la más antigua, con una historia que se remontaba a 2 milenios y medio. Era la más próspera, la más exitosa y la mejor integrada en la sociedad local. Antes de 1948 había judíos en todo el mundo árabe, y la convivencia entre musulmanes y judíos no era un sueño lejano, sino una realidad cotidiana. Judíos y árabes vivían lado a lado hasta la llegada del sionismo. Mi familia y yo éramos judíos árabes. Hablábamos árabe en casa, no hablábamos ningún otro idioma. Nuestra cultura era la cultura árabe. Nuestra comida era la más deliciosa, picante y de Oriente Medio. No era comida europea. Así que, en todos los sentidos de la palabra, éramos judíos árabes. Nosotros los judíos árabes teníamos mucho más en común, lingüística y culturalmente, con los no judíos que nos rodeaban. Teníamos mucho más en común con ellos que con los judíos de Europa del Este. En marzo de 1950, el Parlamento iraquí aprobó una ley que establecía que cualquier judío que quisiera abandonar el país era libre de hacerlo. Tenían un año para registrarse y marcharse con un visado de solo ida. No muchos judíos se registraron para irse. Luego, durante el año siguiente, 5 bombas explotaron en locales judíos de Bagdad. Eso provocó pánico y contribuyó a precipitar el éxodo hacia Israel. Joseph Basri, un abogado sionista ferviente de 28 años, fue responsable de 3 de las 5 explosiones. Su controlador era un oficial de inteligencia israelí llamado Max Binet, quien le dio las órdenes y el TNT. En 1950 había unos 135,000 judíos en Irak. A finales de 1952, solo quedaban unos 10,000 judíos, y alrededor de 125,000 se habían ido a Israel. Salimos de Irak como judíos y llegamos a Israel como iraquíes. El problema es que Israel afirma ser el Estado de los judíos. Afirma hablar en nombre de todos los judíos del mundo. El sionismo es algo askenazí. No tiene nada que ver con sí. Creo que Israel hoy y Netanyahu están en la misma situación. Están intentando las cosas como la historia nos enseña. ¿Cuál es su opinión, profesor Marandi? Bueno, de nuevo, solo quiero repetir que no estoy diciendo que el régimen israelí estuviera detrás de esto. Pero si alguien se beneficia, como decías hace unos minutos, si hay alguien que se beneficia de esto, sería el régimen israelí. Ahora bien, podría ser simplemente que estos 2 hombres, este padre y su hijo, debido a su ideología extremista wahhabí o salafista, su ideología takfirí, llegaran a la conclusión de que podían masacrar a gente corriente. Y es lo que hacen en Irán. Eso es lo que hacen cuando atacan Irán. Es lo que hacen cuando atacan Irak. Eso es lo que hacen. Eso es lo que han estado haciendo en Siria con la ayuda de las agencias de inteligencia occidentales. Lo hicieron durante 13 o 14 años, y ya sabes, Erdogan fue la persona clave que coordinó a esos militantes takfiríes. Y por supuesto, la financiación provenía principalmente de Qatar, quiero decir, venía de toda la región del Golfo Pérsico, pero sobre todo de Qatar, especialmente en las etapas posteriores. Así que podría deberse simplemente a esa ideología. Pero si planteáramos la posibilidad de que fuera algo más que eso, entonces obviamente el país que viene a la mente, el régimen que viene a la mente, es el régimen israelí. Ya lo han hecho antes. Han matado a judíos. La directiva Hannibal trata de matar a judíos. Vimos eso el 7 de octubre, cuando supuestamente, según algunos, mataron a cientos de los suyos para que no fueran tomados como prisioneros para un intercambio.
Han utilizado antes la directiva Hannibal en Gaza cuando capturaron a soldados del régimen israelí. Y por supuesto, un régimen que comete genocidio, un régimen que no tiene ningún límite moral, que masacra niños a diario. Mientras hablamos, cada día están matando aproximadamente al mismo número de personas que fueron asesinadas en Australia, en Gaza, durante este supuesto y falso alto el fuego. Cada día están matando palestinos. Ayer mataron a 3 ciudadanos libaneses. Yesterday, they killed 3 Lebanese citizens. I haven't seen the news today, but they're killing Lebanese every day. No he visto las noticias hoy, pero están matando a personas libanesas todos los días, aunque haya un alto el fuego. Y los garantes occidentales guardan un silencio absoluto, porque son cómplices. Y en Gaza, están impidiendo que entre comida. Están impidiendo que entre en tiendas de campaña. En la tormenta reciente, murieron bebés por el frío, por las temperaturas gélidas, y los están bombardeando todos los días. Así que no tienen reglas ni brújula moral. Está claro que podrían hacer cualquier cosa, pero de nuevo, eso no significa que lo hicieran. Aún así, si vamos a mirar más allá de estas dos personas, el primer lugar al que habría que mirar es el Mossad. That you'd have to look at is Mossad. The other thing, you mentioned the case of Syria. We know that La otra cosa, mencionaste el caso de Siria. Sabemos que parece que una facción del ISIS está atacando a otra facción allí. El objetivo principal en general es balcanizar Siria. Lo están haciendo, y quieren hacerlo de manera oficial. Quieren dividir Siria en diferentes regiones. ¿Cuál es tu comprensión de lo que está ocurriendo en Siria? ¿Y cuánto de lo que sucede allí está relacionado con el gobierno turco, con el gobierno de Erdogan? ¿Y cuánto proviene de Israel y de Estados Unidos? and how much of it come from Israel and the United States? Well, Erdogan really and Qatar, they did the most to destroy Bueno, Syria. Erdogan y Qatar fueron realmente los que más hicieron para destruir Siria entre los regímenes de la región. Lo hicieron en alianza con los israelíes y los estadounidenses, y ahora han creado una catástrofe para todos. Siria se está encaminando hacia la desintegración, está siendo balcanizada. Era evidente que esto iba a suceder. El salafismo no tolera ninguna cosmovisión diferente de la suya, incluido el Islam suní, el Islam sufí o cualquier otra forma de Islam. Así que, ¿qué ocurre automáticamente cuando tienes a un terrorista como Jolani en Damasco? Las minorías, todas ellas, los tradicionalmente laicos, los suníes moderados, todos están en peligro. Y por supuesto, esta gente, ya sabes, no tiene ningún interés en desarrollar una constitución ni en celebrar elecciones. Developing a constitution and having elections. This is, a regime that they're going to hold on to. There won't be Este es, ya sabes, un régimen al que se van a aferrar. No hay planes para elecciones. Y el representante de Estados Unidos, Barak, que también es el embajador en Turquía y por supuesto amigo de Epstein, vimos el tweet en el que Epstein le dijo que le enviara una foto suya con un niño para que pudiera sonreír. Esta criatura despreciable, el embajador en Turquía, habla de una Siria fuerte, pero lo que realmente intenta hacer es destruir Siria. Al apoyar a Al-Qaeda en Siria, quiere que implosione. De hecho, habló recientemente sobre Siria y Líbano, diciendo básicamente que Líbano y Siria deberían pertenecer a Siria. Solo quiere crear división. Quiere provocar en Sigsiomo por esta destrucción. between Syria and Lebanon to create further destruction. Why? Because that's what Israel wants. Anyone ¿Por qué? who thinks Porque US eso es lo que quiere Israel. and wants Cualquiera que piense que los intereses de Estados Unidos en Asia Occidental son diferentes de los del régimen israelí en cuestiones clave es un necio. Y aquellos que apoyaron la guerra sucia en Siria, los regímenes de nuestra región, sabían que esto se hacía a instancias de Estados Unidos y en beneficio del régimen israelí. Pero debido a su enorme riqueza, especialmente Qatar y otros países de la región del Golfo Pérsico, aunque principalmente Qatar, tienen un imperio mediático, no solo sus propios medios, sino también los que financian, de centros culturales, de centros religiosos. Lo mismo ocurre con los saudíes y con otros. Han estado utilizándolos para promover el sectarismo, el odio religioso, para apoyar a esos grupos extremistas. Y mucha gente fue engañada. to support these extremist groups, and a lot of people were fooled. And they got in bed with Americans.
Se aliaron con los estadounidenses y apoyaron esta conspiración estadounidense contra Siria. Y por supuesto, el resultado final que vemos hoy es exactamente lo que Sayyid Hassan Nasrallah predijo hace años. Estaba clarísimo. Creo que ahora muchas de esas personas que fueron influenciadas por esos medios y por esos canales religiosos están empezando a ver la realidad. Las razonables, las que ahora observan lo que ocurre en Siria. Entienden que el wahabismo, el salafismo y esos grupos terroristas son perjudiciales para los intereses de nuestra región y para los intereses del mundo islámico. Y Occidente ataca constantemente al Islam y a los musulmanes a causa de esos grupos terroristas. Islam and Muslims because of these terror groups, because of these extremists. The extremists that they help Por culpa de estos extremistas, los extremistas que ellos mismos ayudaron a crear, los extremistas que apoyaron en Libia, respaldaron a estos grupos terroristas para derrocar al gobierno libio. Y luego ocurrió el atentado en Manchester, en un concierto donde creo murieron unos 20 jóvenes británicos. El atacante había estado involucrado en Libia. Así que, ya sabes, tanto si alguien estaba detrás de él como si actuó por su cuenta, podría ser, si lo miras en el mejor de los casos, un efecto de retroceso. Sus políticas insensatas de apoyar a estos grupos terroristas volvieron para atormentarles. Pero un escenario peor sería que estuviera vinculado a una de esas agencias. Ahora bien, esto es lo que vemos con el 11S. Durante años, yo mismo fui muy escéptico con la gente que hablaba de que el 11S fuera algo más que la acción de esas 19 personas. Pero en los últimos años, vi fragmentos de la serie de 5 partes de Tucker Carlson. No la vi entera, quizá una parte y media, la primera y la mitad de la segunda. Pero por lo que he visto, está claro que participaron más personas, además de esas 19, porque hubo gente que vendió acciones de aerolíneas y bancos justo antes del ataque. Así que había gente que lo sabía, pero el gobierno de Estados Unidos no revelará sus nombres. Y por supuesto, están esas personas que lo estaban grabando, aparentemente vinculadas a Israel, al régimen israelí, a Assad, a ese asunto del edificio 7. De nuevo, no estoy muy familiarizado con los acontecimientos que lo rodean, pero el punto es que estos grupos están muy infiltrados y hay personas con intereses creados en utilizarlos en Occidente como herramientas. Así que, ya sea en Australia o en Manchester hace años, hay dos formas de verlo. O bien, fueron solo dos personas, o una persona llevando a cabo un ataque, entonces sería una represalia. O bien estas personas estaban vinculadas a agencias de inteligencia. Y si lo estaban, obviamente son las mismas agencias de inteligencia que han estado colaborando con ellos durante décadas. Professor Marandi, the case of Afghanistan. Profesor Marandi, el caso de Afganistán es importante para Irán porque durante más de 20 años, el ISIS estuvo en Afganistán, desestabilizando la región. Y en este momento, Irán y los países vecinos de Afganistán están pidiendo que no haya tropas extranjeras. Ayer se celebró una reunión en Teherán con la participación de Irán, Pakistán, Rusia, Uzbekistán, China, Tayikistán y Turkmenistán. Se están uniendo para abordar la situación en Afganistán. ¿Cuál es la principal preocupación? Sabemos que durante la guerra se utilizaban principalmente inmigrantes afganos indocumentados en Irán y que Israel ha utilizado una red de estas personas para atacar a Irán. En realidad, esas personas en Irán que fueron arrestadas procedentes de Afganistán eran básicamente afiliados de Al-Qaeda y del ISIS. Eran el segmento takfirí de la sociedad, personas influenciadas por esta ideología takfirí. Y una vez más, esto demuestra cómo el salafismo y el wahabismo son utilizados por las agencias de inteligencia occidentales. Y por supuesto, el régimen israelí forma parte de ese aparato, de esa red, una parte importante. Así que para Irán, se trata de un asunto de seguridad de gran magnitud. Tenemos millones de afganos en Irán. La mayoría son personas trabajadoras, y la economía iraní los necesita. Tengo estudiantes afganos, excelentes estudiantes, por encima de la media.
A lo largo de los años, mis estudiantes afganos han estado por encima de la media. Y algunos de ellos tienen becas del gobierno iraní. Algunos pagan sus matrículas con dificultad, pero son una comunidad excepcional. Millones viven en Irán, pero estos extremistas son motivo de preocupación. Lo vimos durante la Guerra de 12 días. El mismo problema existe con Rusia y Asia Central. Es una cuestión de seguridad. Una de las razones, creo, por las que se creó la Organización de Cooperación de Shanghái, específicamente la Organización de Cooperación de Shanghái, fue para hacer frente al extremismo. Inicialmente era una organización de seguridad, aún lo es, pero creo que está ampliando su alcance. Es decir, está ampliando su alcance, pero en gran medida se debe a estos grupos takfiríes que utiliza Occidente. Y básicamente, ahora están controlados por la OTAN, por Erdogan, y financiados por Qatar. Así que representan una amenaza para Asia. Una de las áreas de mayor preocupación es, por supuesto, Afganistán. También hay otros problemas relacionados con Afganistán. Los enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán, el hecho de que la frontera no sea reconocida por ambas partes y la cuestión del reconocimiento del gobierno en Kabul, junto con los intentos de Estados Unidos de recuperar una posición en el país. Todos estos son asuntos de gran preocupación. Por supuesto, el tema de que a las niñas no se les permita ir a la escuela, la profunda discriminación que vemos contra las niñas en Afganistán, es algo que también debe abordarse. Así que hay una serie de cuestiones que estos países están discutiendo o han estado discutiendo. When we talk about Cuando hablamos de la relación entre Irán y Pakistán, podemos ver algún tipo de mediación. Ya sabes, porque según las noticias estamos escuchando que Irán está haciendo todo lo posible por acercar a estos dos países, para dejar a un lado sus diferencias, ya que eso es importante para la seguridad de la región. ¿Y hasta qué punto ese esfuerzo cuenta con el apoyo de Rusia y China? Sin duda, Rusia, China e Irán quieren que el problema entre Pakistán y Afganistán se resuelva rápidamente. No quiero empezar a nombrar países, pero hay algunos que no tienen interés en la estabilidad y la paz a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Y no se trata solo de un país. Hay varios que realmente no quieren paz ni estabilidad. Tienen un interés particular en mantener nuestra región inestable. Hasta ahora, creo que el problema no se ha resuelto, pero para los tres países que mencionaste, esta es una prioridad clave. Como dije, la Organización de Cooperación de Shanghái se creó para abordar cuestiones de seguridad, y Afganistán es un país clave en ello. Es un país importante, realmente central para muchas de las rutas comerciales, y limita con varios países. También tiene una historia de extremismo, porque fue allí donde Estados Unidos comenzó a financiar grupos extremistas bajo Jimmy Carter y Brzezinski. En aquel momento, los saudíes aportaron mucho dinero. Los primeros libros de texto takfiríes publicados entonces fueron en realidad producidos en Estados Unidos. La gente puede comprobarlo. Creo que fue en la Universidad de Nebraska en Omaha. Si simplemente, ya sabes, escriben Afganistán en un motor de búsqueda, Afganistán, takfirí, salafí, wahhabí, lo que sea, lo encontrarán. Así que esto comenzó en Afganistán, toda esta catástrofe del extremismo. Igual que cuando Estados Unidos y los europeos financiaron a los nazis en lugares como Ucrania, sin importar lo que la gente piense sobre la guerra en Ucrania o de qué lado estén. El hecho es que el golpe se llevó a cabo con el apoyo de neonazis, fascistas y la extrema derecha. O, por ejemplo, los rebeldes contras. Eran del mismo tipo, extremistas que fueron muy brutales en su guerra contra Nicaragua. Así que Estados Unidos tiene una historia de apoyar a lo peor de lo peor, ya sea durante Vietnam, en América Latina, en nuestra región o en otros lugares.
Pero todo esto comenzó en Afganistán, y por lo tanto el destino de Afganistán es extremadamente importante para todos estos países. The fate of Afghanistan is extremely important for all of these countries. We had the national security strategy of the Tuvimos la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo la administración Trump. Cuando se observa la situación de la guerra en Ucrania, supuestamente hubo un cambio significativo con Trump. Reconocieron que no podían derrotar a Rusia allí. Pero al fin y al cabo, cuando se examina todo el documento, se ve que en realidad nada ha cambiado. Están, ya sabes, más centrados en la economía, pero el resultado es el mismo en lo que respecta a Oriente Medio. Ese hacia Occidente que Latina. Hacia Europa no hay muchos cambios. Even with the case of Europe, it's not that much of change. How do you think, Professor Marandi? ¿Cómo lo ve usted, profesor Marandi? Normalmente, cuando hablamos de este tipo de documentos, incluso durante la administración Biden, recuerdo la Estrategia de Seguridad Nacional. La idea principal, su núcleo, trataba sobre las autocracias y las democracias. Nosotros somos la democracia y tenemos que, ya sabe, derrotar a la autocracia. Es una especie de, recuerdo la vieja idea de Occidente contra el comunismo. Todavía llaman comunistas a Venezuela, a China, a Rusia, para legitimar lo que están haciendo. Pero ¿cuál es su interpretación de estos documentos? ¿Son simplemente las políticas de la administración actual? ¿O hay algo más profundo detrás de ellos? They do have something deeper than that. Well, if democracies mean that you Bueno, si democracia significa que bombardeas barcos pesqueros, llevas a cabo un holocausto en Gaza, bombardeas país tras país cada día en Asia Occidental y apoyas a neonazis en Ucrania, entonces no quiero tener nada que ver con esas democracias. Las considero enemigas de la humanidad, que es lo que son. Y de todos modos, no son democracias, son oligarquías. Pero creo que este documento, y ha habido muchas interpretaciones al respecto, es en realidad un reconocimiento del declive de Estados Unidos. Estados Unidos, por un lado, quiere preservar su hegemonía, pero quiere hacerlo de una forma más creativa y gastando menos. Aún así, no creo que este documento vaya a aplicarse. Para que eso ocurra, tendría que producirse un cambio fundamental en la política exterior estadounidense. implemented, you're going to have to see a fundamental change in U.S. foreign policy. You're going to have to see, for example, U.S. shutting down military. Vas a tener que ver, por ejemplo, que Estados Unidos cierre bases militares, porque solo eso le cuesta a Estados Unidos cientos de miles de millones de dólares cada año. Solo eso. Pero lo único que veo es que Estados Unidos está construyendo una nueva base en Siria, otra junto a Gaza. No veo que se esté cerrando ninguna base en ningún sitio. Así que realmente no creo que Estados Unidos vaya a poder avanzar con éxito en esa dirección. Y además está el tema de la economía. La economía estadounidense se está moviendo hacia un lugar muy peligroso, según personas expertas, no yo, sino personas a las que respeto. Y obviamente, en la guerra comercial, las cosas no van bien con China. Los chinos, he estado en China varias veces en los últimos meses, tienen sus propias dificultades, y la guerra comercial ha tenido un impacto. They have their own difficulties, and the trade war has had an impact. But they're doing much better than the United States, and at the negotiating. Pero les va mucho mejor que a Estados Unidos. Y en la mesa de negociación está claro quién tiene la ventaja, especialmente con las tierras raras. Vimos que Estados Unidos tuvo que retroceder muy rápidamente. Y también en Ucrania, los rusos están ganando la guerra, es muy evidente. Las fuerzas armadas ucranianas empiezan a mostrar signos de colapso. Y cuando eso ocurra, será catastrófico para Trump. Será catastrófico para Europa, pero también será catastrófico para Estados Unidos. Trump quiere una salida, pero de nuevo, como con este documento, es un presidente débil. Es una persona débil, y por lo tanto, no creo que sea capaz de implementar este documento de seguridad nacional, del mismo modo que estoy bastante seguro de que no va a ser capaz de hacer lo correcto para poner fin a la guerra en Ucrania, porque tiene un carácter débil, amenaza y mata a pescadores. Su gente lleva a cabo segundos ataques. Es un matón, pero un matón débil. Es totalmente incapaz de poner fin a la guerra en Ucrania. Si lo hubiera hecho, a las cosas hoy sería mucho mejor para él. Si lo hubiera hecho, se convirtió en su historia perdida, cuando tenía un mandato y un impulso
ganó los estados decisivos. He won all the swing states. He won the majority vote. Ganó la mayoría de los votos y dijo que pondría fin a la guerra de inmediato. Podría haberlo hecho. Podría haber dado a los rusos lo que querían y obligado a Ucrania a aceptarlo. Y los europeos en ese momento probablemente no habrían podido hacer mucho. Pero es una persona débil. Y ahora creo que vamos a tener una solución militar. No veo por qué los rusos harían menos. Si los rusos toman, por ejemplo, Odessa y cierran las rutas hacia el Mar Negro para Ucrania, creo que el sureste de Europa jamás. El más político cambiará. The political map will change. Europa se encuentra en una situación desesperada en este momento, con el caso de Ucrania. La guerra que Estados Unidos inició con Rusia en Ucrania, bueno, toda la carga recae sobre los hombros de los europeos. Ellos tienen que pagar por todo. Incluso Donald Trump en el nuevo documento lo muestra. E incluso, no sé si viste el artículo en Político, están hablando del G5 o C5. En el C5 no está Europa. No hay países europeos en eso. Están hablando de China, Rusia, Estados Unidos, India y Japón. Es de algún modo insultante para Europa lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero como ves, Europa está totalmente coordinada con Estados Unidos en lo que respecta al programa nuclear iraní. ¿Qué le está pasando a Europa, en tu opinión? What is happening to Europe, in your opinion? Europe has become irrelevant. The C5, by the way, Europa se ha vuelto irrelevante. El C5, por cierto, no estoy seguro de que vaya a funcionar, porque, por ejemplo, no veo por qué los chinos aceptarían a Japón en la mesa con ellos. Y creo que está claro que lo que los estadounidenses intentan hacer es dejar de lado a los BRICS. Pero en cualquier caso, cómo se desarrolle eso está por verse. Creo que está bastante claro que Europa es irrelevante. Irán ya no mantiene negociaciones con los europeos sobre el programa nuclear, así que eso los hace poco importantes. Jugaron esa carta y la han perdido. Siguen provocando a China y por tanto están aislados allí. Quieren una guerra con Rusia. Bueno, eso va a acabar mal para ellos. Así que ya no son importantes. Están perdiendo su importancia. Y creo que esto puede llevar a una agitación en Europa. No está claro qué pasará con la OTAN, y tampoco está claro qué pasará con la UOR, si la UOR seguirá intacta o al menos dentro de los actuales Estados miembros. Todo eso es incierto, pero creo que dentro de un año, quizá incluso antes, la situación será radicalmente diferente, no solo en Europa sino en todo el mundo. Creo que los próximos meses serán decisivos en muchos aspectos. Para esta misma época, el año que viene, creo que la situación de Europa será significativamente peor que la de hoy. Tenemos al ministro de Asuntos Exteriores de Irán en Bielorrusia, hablando con el gobierno bielorruso. ¿Cuál es la estrategia de Irán en lo que respecta al Cáucaso Sur? Sabemos que Armenia y Azerbaiyán son muy importantes porque están en las fronteras de Irán. Entonces, ¿cómo tiene en cuenta esta nueva estrategia de Irán la situación con Azerbaiyán y Armenia? Bueno, no es solo eso. También está Georgia. Y Georgia junto con Ucrania eran los dos países de los que se hablaba para incorporarlos a la OTAN. Y ya sabes, Turquía ya forma parte de la OTAN, lamentablemente. Erdogan nunca tuvo el valor, ni la voluntad, ni probablemente la intención de abandonar la OTAN. Así que está atado a Estados Unidos, a pesar de toda su retórica. Obedece. Y Trump dijo que siempre que quería algo de él, siempre estaba ahí para él, lo cual dice mucho. En realidad es bastante inquietante. Pero en fin, tenemos a Turquía como vecina, quiero decir, a la OTAN como vecina ahora mismo, y la expansión de la OTAN habría sido un desastre para Irán. No solo es ilegítimo el régimen en Ucrania, llegó al poder mediante un golpe de Estado y ha llevado a cabo una limpieza étnica contra los hablantes de ruso, por lo que Irán tenía razones válidas para apoyar a Rusia. Pero, más importante aún,
o al menos igual de importante, digamos, es el hecho de que, si Rusia hubiera fracasado, la OTAN se habría expandido hasta el vecindario de Irán. Y probablemente, después de Georgia, habrían sido Armenia y Azerbaiyán los que se unieran a la OTAN. Así que una Rusia fuerte está en el interés de Irán para contener a la OTAN. E Irán es firme en que se preserven las fronteras de Armenia y que su acceso a Armenia y más allá no sea obstaculizado por nadie. To Armenia and beyond is not impeded by anyone. Iran has already said that if it's Irán ya ha dicho que si se obstaculiza su acceso, eso significará más, y ha desplegado un gran número de tropas en la frontera. Así que por el momento, las cosas están tranquilas, pero Irán avanza con el corredor de transporte norte-sur. Ese fue uno de los principales temas de las negociaciones entre el presidente Raisi y el presidente Putin hace un par de días en Turkmenistán. Una vez que los iraníes compren todos los terrenos necesarios para completar el enlace ferroviario, se verá un enorme aumento del comercio que pasa por Irán. Y parte de ese comercio implicaría a Bielorrusia, ya que Bielorrusia podría acceder a la región del Golfo Pérsico a través del corredor de transporte norte-sur. through the north-south transport corridor. You know what's so amazing to me? Everything Netanyahu ¿Sabes qué me resulta tan asombroso? Cada vez que publica un nuevo video para enviar al pueblo iraní, saca un frasco de agua para mostrar que el agua está lista. ¿Sabes lo que está pasando entre Israel y Jordania? Se supone que deben proporcionar agua desalada a Jordania, pero no lo están haciendo. The Israeli regime does not abide by any El régimen israelí no cumple ningún compromiso. Takfiri group. Cuando estos grupos takfiríes tomaron partes de Siria, el régimen israelí se expandió mucho más profundamente en territorio sirio que nunca antes, mucho más de lo que hizo tras ocupar los altos del Golán. ¿Cuál fue la justificación? What was the justification? Estos grupos takfiríes no tenían nada. Ya sabes, Jolani básicamente lleva un año lamiendo las botas de los estadounidenses, los israelíes y el lobby israelí en Estados Unidos. Vimos el idilio con Petraeus. Lo vimos jugando al baloncesto con el jefe del CENTCOM. Se supone que es un jefe de Estado, pero está jugando al baloncesto con el jefe del CENTCOM, entrando por la puerta trasera de la Casa Blanca y recibiendo perfume de Trump. Backdoor into the White House and being given perfume by Trump. I mean, why would the Israeli regime? It has no justification. ¿Por qué haría eso el régimen israelí? No tiene justificación alguna. Doesn't recognize El régimen israelí no conoce la ley, no reconoce el derecho internacional. Está asesinando niños en todas partes, todos los días. Cada día, niños son asesinados. Los niños salen a buscar leña y los acribillan. Una niña de 3 años juega junto a su tienda y la acribillan. O simplemente bombardean una tienda y matan a toda una familia. Está ocurriendo todos los días y no se habla de ello en los medios occidentales. Los medios occidentales guardan un silencio total y son indiferentes, no les importa. Esos periodistas occidentales tienen oficinas en toda nuestra región, tienen oficinas en Beirut y no les importa. Across our region, they have offices in Beirut. They don't care. Or at least they're not supposed to care because their overlords don't O al menos se supone que no deben preocuparse, porque sus amos no quieren que lo hagan. and they've Lo mismo ocurre en Palestina, y tienen embajadas, quiero decir, hace apenas un par de meses, 2 o 3 meses. ¿No fue así? Una familia libanesa estadounidense fue masacrada en el sur del Líbano por el régimen israelí. 3 niños, 3 niñas pequeñas, creo, asesinadas junto con su padre. ¿Condenó a alguien la embajada de Estados Unidos? ¿Hizo alguna declaración el gobierno estadounidense? ¿Hizo Trump alguna declaración? Estados Unidos hizo una declaración sobre lo que ocurrió en Australia, pero no dijo nada sobre sus propios ciudadanos que fueron asesinados en el sur del Líbano. No les importan sus propios ciudadanos. murdered in southern Lebanon. They don't care about their own citizens. Western journalists don't care about, the people of our A region. los periodistas occidentales no les importan las personas de nuestra región. Así que, por supuesto, no cumplirán sus compromisos con Jordania. Están robando agua. Están robando todos los recursos que pueden. Quieren robar la tierra de Gaza. Quieren robar su gas. Quieren robarlo todo. Eso es precisamente el sionismo, una ideología de supremacismo que no considera a los demás como iguales ni con los mismos derechos. Así que, cuando firmas un papel con alguien a quien consideras tu subordinado, tu esclavo, un Amalek,
Por supuesto, no sientes que tengas una responsabilidad moral de cumplir ese compromiso. Mientras exista el régimen israelí, no habrá paz en Asia Occidental. The Israeli regime exists, there will not be peace in West Asia. Muchas gracias, profesor Marandi. And before wrapping up, I forgot to say that Antes de terminar, olvidé mencionar que el profesor Mohammad Marandi tiene un nuevo programa en Al Mayadeen en inglés. Pondré el enlace en la descripción de este video. El programa se llama Desmitificando Irán. Profesor Marandi, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Muchas gracias por invitarme, Nima. Siempre es un honor. Thank you very much for having me, Nima. It's always an honor.